Nuestro trabajo se titula Sujetos obligados a cotizar. Comenzaremos explicando qué es la cotización, quiénes están obligados a cotizar, la obligación de cotizar desde su nacimiento, su duración hasta su extinción y los regímenes económicos de los sujetos obligados, explicando el régimen general de la Seguridad Social y sistemas especiales y regímenes especiales. Financiación del sistema de seguridad social. En nuestro sistema de seguridad social, las contribuciones dinerarias son la base del sostenimiento económico del sistema. El Estado es quien tiene la potestad de imponer la obligación de cotizar y recauda esas contribuciones empleando un órgano llamado Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Qué es la cotización? La cotización puede definirse como una serie de aportaciones económicas que tanto trabajadores como empresarios, obligados por ley, tienen que realizar. ¿Qué beneficios nos otorga cotizar? Gracias a esas cotizaciones que realizan tanto trabajadores como empresarios, se puede mantener en España el estado de bienestar. La Seguridad Social utiliza estas aportaciones económicas para protegernos en casos de contingencias comunes, asistencia sanitaria, en desempleo, pensiones de jubilación contributivas, incapacidades temporales, etc. ¿Qué son los regímenes? El nivel contributivo de nuestro sistema de seguridad social se organiza en diversos regímenes. Dentro de ellos se integran aquellas personas que, ejerciendo una actividad profesional, están incluidas en su campo de aplicación. Estos sistemas, como todo, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y su finalidad principal es regularizar la forma y las condiciones en las que los ciudadanos contribuyen mediante las cotizaciones a nuestro sistema. El régimen general. Primero vamos a explicar este régimen, ya que sirve de referencia con respecto al resto de regímenes de la seguridad social. Es la base fundamental del sistema, ya no solo por el número de trabajadores que aglutina, sino también por la amplitud de su acción protectora. Además, las normas que rigen el régimen general actúan de forma subsidiaria en los regímenes especiales. Dentro del régimen general se incluyen los empleados mayores de 16 años, por cuenta ajena, que desarrollan una actividad económica o asimilada, independientemente de la categoría profesional, su retribución o la temporalidad del empleo. Se han realizado numerosas modificaciones legislativas relacionadas con el régimen general a lo largo de los años, con el fin de unificar progresivamente los regímenes del sistema de seguridad social. En el régimen general hay que diferenciar dos tipos de sujetos, los sujetos obligados y los sujetos responsables. Los sujetos obligados al pago de las cotizaciones son los trabajadores y asimilados incluidos en el régimen general y los empresarios para los que trabajan dichos trabajadores. Los sujetos responsables al pago de las cotizaciones son los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresarán las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad. Estas cotizaciones se dividen en dos aportaciones, la del trabajador y la del empresario. Es decir, cada uno tiene la obligación de pagar una cuota al sistema de seguridad social, aunque la obligación de hacer el ingreso de esta la tiene el empresario, no el trabajador. Será nulo todo pacto por el cual uno de los sujetos obligados asuma el cargo de la obligación de pagar la cuota a cargo del otro. Aquí podemos ver en los diferentes regímenes los sujetos obligados y responsables. Por ejemplo, en el caso de los autónomos, funciona la misma persona como sujeto obligado y sujeto responsable, ya que el mismo individuo es al mismo tiempo trabajador y su propio empleador. Cabe matizar que en el caso de empleados del hogar, esta situación solo se da previo acuerdo entre empleador y empleado y siempre que el número de horas de trabajo calculadas sea inferior a 60. Los trabajadores son los individuos que prestan servicios, ya sea por cuenta propia o ajena, a cambio de una retribución. Como hemos visto, los trabajadores están obligados a pagar una cuota al sistema de seguridad social, aunque normalmente sea el empresario el que realiza el ingreso de esta. Los trabajadores estarán incluidos en un u otro régimen dependiendo del tipo de servicios que presten en su relación laboral. El artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social establece los trabajadores que se rigen por el régimen general. Están incluidos, entre otros, los trabajadores por cuenta ajena de la industria y del sector de los servicios. También están incluidos los socios trabajadores de las sociedades de capital, siempre y cuando el desempeño de su cargo no conlleve funciones de dirección y de gerencia de la sociedad. Tampoco pueden poseer su control.
Los trabajadores en el régimen especial de trabajadores autónomos son, al mismo tiempo, sujetos obligados y sujetos responsables. Este sistema tiene una serie de peculiaridades. Los trabajadores pueden elegir la base de cotización por la que quieren cotizar. La base puede cambiar anualmente, dentro de unos máximos y unos mínimos, siempre y cuando ese trabajador tenga menos de 50 años. Es la hora de los empresarios. El empresario es la persona que se encarga de la dirección y gestión de una compañía, negocio o industria y que tiene como finalidad la obtención de beneficios económicos. Puede además ser el propietario de una organización y de su capital al mismo tiempo que asume los riesgos de innovación e inversión. Es la figura que adopta las decisiones generales en la organización, que planifica los logros a conseguir y diseña los medios para alcanzarlos, aunque puede delegar las decisiones operativas. En materia de seguridad social, que es el tema que ahora nos compete, el empresario es casi siempre el responsable de ingresar la cuantía de cotización de sus empleados y la suya propia. El papel del empresario en el régimen general. El empresario es el responsable absoluto de la obligación de cotizar, así como de ingresar la totalidad de la cuota, es decir, debe abonar su parte y la correspondiente al trabajador. Para ello, descontará la cuota de cotización a sus trabajadores de sus correspondientes salarios cuando tenga que abonarlos. Hay que tener en cuenta que de no hacerlo en este momento, no podrá hacerlo con posterioridad, quedando así obligado a ingresar él todas las cuotas exclusivamente. Esto se ve reflejado en el artículo 142.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Además, si no ingresa en plazo la parte de cuota correspondiente a sus trabajadores, incurrirá en responsabilidad ante ellos y ante la Seguridad Social, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que proceda en cada caso. El régimen especial de los empleados de hogar. El sistema especial de empleados de hogar está integrado dentro del régimen general de la Seguridad Social y en principio son los empleadores quienes deben incluir en él a sus empleados y pagar las cotizaciones correspondientes. Hay una excepción y es que cuando los empleados trabajan menos de 60 horas por hogar, el empleado puede acordar con su empleador ocuparse personalmente de los trámites de afiliación a la Seguridad Social. Si se opta por esta opción, en caso de que se rompa la relación laboral, es el empleador quien tiene derecho a presentar la solicitud de baja de su empleado. La relación laboral debe formalizarse por escrito. Encontramos una excepción: los servicios esporádicos que duren menos de 4 semanas. Dinámica de la obligación de cotizar. Nos encontramos con 3 momentos: nacimiento, duración y extinción. Nacimiento de la obligación de cotizar. La obligación de cotizar nace con el comienzo de la actividad laboral, es decir, cuando comienza la prestación de servicios por parte del trabajador y se presume iniciada esa actividad desde la fecha de efectos indicada en la solicitud de afiliación y o alta a la Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de que no se presente la solicitud de afiliación y o alta, la obligación de cotizar nacerá igualmente cuando la actividad haya comenzado. Esto es lo que conocemos con el nombre de alta presunta o alta de pleno derecho. Duración de la obligación. La obligación de cotizar al sistema de seguridad social perdura durante todo el periodo que el trabajador esté dado de alta. También en las situaciones asimiladas al alta, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, descanso por maternidad y paternidad, cumplimiento de deberes de carácter público, desempeño de cargos de representación sindical, permisos y licencias que no den lugar a excedencias en el trabajo, convenios especiales, desempleo contributivo y asistencial, y en los supuestos establecidos en las normas reguladoras de cada régimen. La extinción de la obligación. Para concluir con este tema, recalcaremos que la obligación se extingue con el cese en el trabajo, siempre que se comunique la baja en tiempo y formas establecidos. En los casos en que no se solicite la baja o se formule fuera de plazo, no se extinguirá la obligación de cotizar, sino hasta el día en que la Tesorería General de la Seguridad Social conozca del cese en el trabajo por cuenta ajena, en la actividad por cuenta propia o en la situación que determine la inclusión en el régimen de la seguridad social de que se trate.